Hola, bienvenidos a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo, le presentaré los sucesos más destacados registrados a lo largo de la semana en el Tribunal Constitucional, la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposición que permitía al SAT compartir datos biométricos de contribuyentes a terceros. La ministra presidenta Norma Lucía Piña demandó a los defensores públicos garantizar el acceso a la justicia a los más necesitados. Los impartidores de justicia deben tutelar en todo momento los derechos de la infancia y adolescencia, aseguró el ministro Javier Lainez. Es necesario atender las causas que originan la violencia para evitar que los jóvenes incurran en prácticas delictivas. El Pleno de la Corte resolvió diversos asuntos en materia de transparencia y vinculados con personas con discapacidad previstos en los marcos normativos de Yucatán, Morelos y Nayarit. El lunes, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional que el SAT tuviera la facultad de disponer de bases de datos biométricos para dar el servicio de verificación de identidad de usuarios a cualquier persona que lo solicitara. Este servicio se presta sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionarse en su uso para la realización de fines legales legítimos, lo cual trastoca el límite constitucional identificado por ese Pleno en diversos precedentes. El servicio de verificación está relacionado directamente con el manejo de datos biométricos considerados sensibles y la norma no establece elementos suficientes para impedir que se revelen indebidamente a terceros sin el consentimiento del titular o una causa de interés público que lo justifique legalmente autorizada. En esa sesión resolvió una controversia constitucional por la que determinó la validez del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia. El martes invalidó, por falta de consulta previa, una disposición de la Ley del Notariado de Yucatán que obligaba a los notarios a proporcionar apoyos como un sistema braille, intérpretes, entre otros, en la lectura de actas o escrituras públicas. La norma es susceptible de afectar a las personas con discapacidad, pues dispone toda esta serie de acciones y de instrumentos que deben tomar en cuenta los notarios públicos y su personal para atender a este sector de la población al momento de realizar los actos notariales. Podrían parecer medidas razonables, sensibles, pero se tiene que consultar a los destinatarios. Invalidó disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas de Yucatán, por la misma razón, y declaró inválidas reformas a las leyes de videovigilancia, del Sistema de Seguridad Pública, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y del Código Penal, todos de Morelos, por la falta de consulta a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como por violaciones al proceso legislativo. El jueves, el Pleno invalidó porciones de 2 artículos de la Ley del Notariado de Nayarit por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Impactan directamente en las personas con alguna discapacidad, pues prevén supuestos en los que para verificar la identidad de los comparecientes ante un notario público, tanto este como los testigos de identidad, deberán cerciorarse de que los otorgantes de una escritura no ostentan manifestaciones patentes de incapacidad natural. El legislador local nunca llevó a cabo la consulta correspondiente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la primera sala de la Corte determinó que el solo incumplimiento de las obligaciones contractuales no tiene como consecuencia inmediata una condena por concepto de daños punitivos, pues sostener lo contrario implicaría que todo incumplimiento de un contrato, con independencia de su naturaleza, tendría como consecuencia la imposición de una sanción adicional por concepto de daños punitivos. Indicó que de acuerdo con la doctrina que ha desarrollado con relación al derecho a una justa indemnización para que proceda una condena por daños punitivos, es necesario que la parte afectada ejerza la acción de responsabilidad civil y demuestre la existencia de un hecho ilícito que le haya causado un daño moral por la lesión
a un derecho o interés no patrimonial que rebase el ámbito de la relación contractual. En el caso, revocó la sentencia impugnada y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado de Conocimiento para que aplique los criterios de la Sala en materia de justa indemnización y tome en cuenta que el afectado no ejerció la acción civil, por lo que es improcedente una condena por daño punitivo. Y en el marco del 25 aniversario de la Defensoría Pública Federal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández pidió a los asesores defender las causas de los más necesitados. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a distinguir entre la legitimación que necesitan las instituciones frente a su uso para obtener aprobación social. No debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. No habrá confianza, aceptación, ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. En mensaje dentro del inicio de las actividades para conmemorar los 25 años del Instituto Federal de Defensoría Pública, la ministra presidenta subrayó su apoyo para que defensoras y defensores públicos contribuyan a enfrentar las desigualdades en el acceso a la justicia en México. El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa, creativa. Reten al derecho a ser más justo, reten al sistema que invisibiliza y frecuentemente ignora los derechos de los más desventajados. Tenemos un fin común: garantizar a las y los mexicanos el acceso a la justicia en los términos que mandata nuestra Constitución, a la que juramos defender y obedecer. La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, reiteró el compromiso del instituto con la ciudadanía. En un marco convencional y constitucional que exige pleno respeto a los derechos humanos, el Instituto Federal de Defensoría Pública conmemora su primer cuarto de siglo trabajando en favor de los derechos de todas las personas, promoviendo la igualdad y en pie de lucha por un país más justo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que la labor de la Suprema Corte impacta en el fortalecimiento democrático y contribuye a erradicar las malas prácticas. Al participar como oradora principal en la 5ª edición de la conferencia Anticorrupción del Latin Lawyer and Global Investigation Review, indicó que una manera de honrar el trabajo del Tribunal Constitucional es difundiendo la labor que realiza. La ministra, integrante de la primera sala, destacó las sentencias en materia de transparencia, eficiencia institucional, la relacionada con las reformas a las leyes generales de comunicación y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la que anuló la reserva como de seguridad nacional de la información de obras públicas y en materia de desaparición forzada, entre otras. En esa desaparición participaron entidades de la policía o del ejército, entidades públicas, lo cual hace de este delito y de esta situación algo terrible para las familias, para la sociedad y una situación extraordinariamente grave. Aquí, ¿cómo incidimos en el fortalecimiento institucional? Pues en depurar la coordinación entre instancias. Puntualizó que este tipo de resoluciones fortalecen a las instituciones y contribuyen indirectamente a erradicar la corrupción y a evitar daños mayores a la sociedad. Suele suceder que donde hay recursos, donde hay dinero y donde hay recursos públicos, es muy posible que la corrupción se presente. Entonces aquí hay unas decisiones y otras decisiones más se refieren a fortalecimiento institucional, precisamente para evitar malas prácticas.
Y la segunda sala de la Corte estableció como criterio que la expresión médicos homeópatas comprende a quienes recibieron formación en dicha disciplina, por lo que los licenciados en homeopatía sí se encuentran habilitados para prescribir medicamentos de esa naturaleza. Al anterior criterio se desprende una interpretación conforme del artículo 28 bis numeral 2 de la Ley General de Salud y parte del principio de seguridad jurídica y del reconocimiento en el sistema jurídico de la homeopatía como parte de nuestro sistema de salud. En dicho artículo, la palabra médico hace reconocimiento de la homeopatía como un ámbito medicinal complementario que se rige por sus propias reglas y cuya existencia permite que las personas acudan a aquel sistema de salud que les parece más pertinente. En los casos de la homeopatía, los especialistas en la materia solo pueden prescribir medicamentos de su especialidad. Al clausurar los trabajos del Foro Internacional sobre Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el ministro Javier Lainez recomendó a los jueces cuidar que con sus sentencias no se lesionen los derechos de este sector de la población. El interés superior de la niñez es un principio de aplicación obligatorio para los jueces en todos los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, indicó el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek. Es decir, aun cuando en apariencia no son partes formales, el juzgador debe considerar si con su decisión va a afectar los derechos de niñas, niños o adolescentes. En este sentido, el interés superior de la niñez se asemeja mucho a un derecho procesal que obliga a que el juzgador tenga en consideración esos derechos y ese interés durante toda la secuela procesal. En el cierre de la Conferencia Internacional Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señaló que la aplicación del interés superior es complejo y adaptable a cada caso en específico y no en todos los asuntos implica resolver de manera favorable. No, lo que implica es que en todo momento debe de procurar la tutela efectiva de los derechos a través de un análisis muy riguroso, muy concienzudo en cada caso. El ministro mencionó ejemplos de resoluciones de la Corte, entre ellas la acción de inconstitucionalidad 72/2021 sobre el derecho de las infancias sobre la modificación de su género en actas de nacimiento, tema sobre el cual hay 6 asuntos en lista respecto a diversas entidades del país. Es momento de una pausa y continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, el canal de televisión del Poder Judicial Federal cumple 17 años difundiendo la cultura de la legalidad. Y en el marco de un foro sobre justicia para adolescentes organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno de Canadá, se advirtió que, en parte, la sociedad es responsable de que los adolescentes incurran en actos delictivos. Las causas de los delitos que cometen adolescentes, mujeres e indígenas tienen un trasfondo y un contexto que debe ser analizado, demandó el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis Vázquez, al inaugurar la conferencia Justicia Penal para Adolescentes y Adolescentes Indígenas en conflicto con la ley. Pidió no perseguir estos delitos una vez cometidos, sino ir al origen de las causas, pero sobre todo, dijo, para prevenirlos. No surgen por generación espontánea. Hay un caldo de cultivo. Por eso, al inicio decía yo que hay una responsabilidad social en toda falta que comete un niño. La familia, la escuela, el medio ambiente, el vecindario. Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, afirmó que las mujeres y las comunidades indígenas merecen un sistema de justicia equitativo, al destacar el intercambio de buenas prácticas entre ambos países. En materia de justicia penal, indicó que la reconciliación con estos sectores de la población es una tarea pendiente. Cuando no hay justicia, cuando no hay acceso a la justicia,
hay desesperación, desesperanza, un ciclo difícil de romper. Y yo creo que ese es un poco el propósito de esta reunión, de este intercambio de buenas prácticas entre especialistas de ambos países. El comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Antonio Azael Ruiz, informó que a nivel nacional 4.936 adolescentes están sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal, de los cuales 398 son mujeres y 4.538 son hombres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo que regula el funcionamiento del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Los Mochis, Sinaloa, mismo que iniciará funciones a partir de esta semana. El centro se integrará por jueces de distrito y tribunales de alzada que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia. Los jueces de distrito del sistema penal acusatorio tendrán competencia para actuar indistintamente como jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas. Los órganos jurisdiccionales del sistema conocerán de todos los asuntos que se tramiten conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de los temas relacionados con el control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. En el foro sobre justicia para adolescentes se advirtió que la gran mayoría de adolescentes en conflicto con la ley se trata de personas que durante la infancia fueron víctimas de agresiones y maltrato. 7 niñas y niños son asesinados diariamente en nuestro país, mientras que el 63% de los menores de 14 años son violentados por sus cuidadores, lo que los inserta en un ciclo de violencia y actividades ilícitas desde temprana edad, lamentaron especialistas. Un gran porcentaje de ellos fueron niños y niñas que estuvieron en contacto con el sistema penitenciario. Y además también hemos visto que muchos y muchas de ellas han sido víctimas de violencias graves también en los primeros años de su infancia y que ahora están replicando la conducta. Al concluir el proyecto de cooperación sobre justicia para adolescentes, impulsado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno de Canadá, señalaron que es indispensable construir una historia positiva a partir del trauma que han vivido, para pasar del castigo y la vergüenza a la comprensión y la empatía. Y sí tiene un efecto secundario y hay que estar consciente de ello. No queremos dar excusas de lo que hacen los adolescentes, sino que entender lo que está sucediendo. Resaltaron que tanto la sociedad, las autoridades y el sistema de justicia deben formar parte de este apoyo, con el fin de que no se sientan rechazados o estigmatizados por la sociedad ante el hecho de haber incurrido en un hecho delictivo. En la clausura del evento, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, destacó el intercambio de experiencias y buenas prácticas con Canadá para mejorar la reinserción de adolescentes. Se llevan en la cabeza muchísimas ideas, muchas cosas por hacer y el trabajo es arduo, nuestro compromiso tiene que estar presente porque de sus decisiones, de nuestras decisiones, puede depender o depende realmente el cambio de vida para nuestras jóvenes, para nuestros jóvenes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y con el fin de uniformar la actuación de los operadores del sistema de justicia penal acusatorio e institucionalizar las mejores prácticas judiciales, se dio a conocer que las guías judiciales de conducción de audiencias penales serán textos básicos en los cursos que imparta la Escuela Judicial en la formación de jueces especializados en dicho sistema y en materia de amparo penal. Su uso por los actuales operadores del sistema ayudará a agilizar las audiencias orales en los centros de justicia penal federal, lo que permitirá reducir los tiempos por audiencia e incrementar el número de juicios. Las guías están dirigidas a todos los operadores del sistema penal acusatorio e incluyen jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de perspectiva de género y en atención diferenciada de grupos prioritarios. Y esta semana el canal del Poder Judicial de la Federación cumplió 17 años difundiendo la cultura jurídica y el trabajo que realizan las distintas instancias de la Judicatura Federal.
Ustedes también podrán dar seguimiento a estas a través del canal 145, canal Aprende TV, a estas sesiones del Pleno. Secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos listados para esta fecha. Son los orígenes de un canal único en el mundo que está celebrando 17 años de vida. 17 años de posicionarse como una ventana de transparencia del Poder Judicial de la Federación. Fue el 29 de mayo de 2006 cuando comenzó transmisiones formalmente el canal del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este programa, El Pleno en Vivo. No cabe duda que el arranque formal de las transmisiones del canal judicial marca el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante Poder Judicial de la Federación. Durante 17 años de vida, ha transmitido en vivo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, incluso en tiempos de pandemia. También ha producido noticiarios, programas y especiales que contribuyen a la transparencia, el acceso a la información judicial y al fortalecimiento de la cultura de la legalidad en nuestro país. A partir del 23 de marzo de 2023, el canal del Poder Judicial de la Federación inició una nueva etapa. Tenemos la obligación, como institución, de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y, como lo señalé, con un alto sentido pedagógico. Solo así sabremos exigir nuestros derechos. Así, el canal del Poder Judicial de la Federación sigue festejando 17 años de transmisiones con una programación renovada, celebración que ha sido resaltada en varios medios de comunicación nacionales. Justicia TV. 17 años siendo el canal del Poder Judicial de la Federación. En el semanario judicial se publicaron 84 jurisprudencias y tesis aisladas de distintos órganos jurisdiccionales federales. En el caso de la Suprema Corte se publican 11 criterios, 9 de primera sala y 2 de la segunda. En el caso de la primera sala, 4 criterios tienen que ver con el derecho humano al agua, en los cuales se fija su contenido y alcance, los estándares de protección, disponibilidad, calidad, accesibilidad y garantías de acceso y no discriminación. También de primera sala se emitió un criterio sobre interés legítimo para promover amparo en materia ambiental. Uno más que establece que las omisiones administrativas en sede internacional pueden ser reclamadas a través del amparo indirecto. Otra que establece que las omisiones administrativas que afectan el derecho humano al medio ambiente son inconvencionales. Una más en la que se establece a partir de cuándo se computa el plazo para interponer los medios de impugnación en el juicio de amparo electrónico. Y finalmente, una que se relaciona con el delito de secuestro y su actualización del agravante. De segunda sala se publicó una que se relaciona con el interés jurídico y legítimo para efectos del juicio de amparo indirecto en relación con el artículo 307 del Código Fiscal de la Federación. Y una más en materia de protección de datos personales y la obligación de personas morales de publicar avisos sobre la incorporación o modificación de socios, también de acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a una pausa y continuamos con más Semanario Judicial. Más adelante, el edificio sede de la Suprema Corte cumplió 82 años. Esta semana el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en Pino Suárez número 2, cumplió 82 años de haber sido inaugurado. Obra del arquitecto Antonio Muñoz García, construido en el terreno en el que antes se ubicaba la Plaza del Volador. Durante el siglo XIX, el Tribunal Constitucional no tenía sede fija, por lo que usó como recintos para sesionar la sede Henario de Rosales, la Casa de Peña y Peña en Querétaro, Palacio Nacional,
la Casa de Moneda o un edificio en Avenida Juárez, entre otros lugares, hasta que en 1936 el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, colocó la primera piedra de lo que hoy es su casa. La construcción duró 5 años y fue inaugurado en 1941 por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y el ministro presidente Salvador Urbina Frías. El edificio sede del Tribunal Constitucional contiene un valioso acervo bibliográfico que da cuenta de la historia de la justicia. También posee una gran riqueza artística, no solo por su estructura física, sino que en su interior artistas han plasmado murales como José Clemente Orozco, Rafael Cauduro, Israel Ramos y Leopoldo Flores, entre otros. La Sala Superior confirmó la resolución del INE que declaró infundado el procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización en contra de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo por recibir supuestas aportaciones en beneficio del PRI durante sus campañas como candidatos a la presidencia de la República en 2012 y al gobierno del Estado de México en 2017, respectivamente. La sala determinó que el INE valoró adecuadamente las pruebas, pues las notas periodísticas aportadas no tuvieron el alcance pretendido por los denunciantes y no fueron acompañadas de elementos que fortalecieran su valor. Tampoco se encontraron elementos que corroboraran la existencia de recursos de procedencia ilícita y no se identificó el traspaso de estos por parte de la empresa Odebrecht a Emilio L. o alguna persona vinculada con los procesos electorales, motivo por el cual no fue posible acreditar infracción alguna. El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público, con lo que están vigentes las disposiciones de la llamada Ley 3 de 3 contra deudores alimentarios, así como quienes incurran en actos de violencia física, sexual, familiar, violencia política en razón de género contra las mujeres, no podrán ser registrados como candidatos de elección popular ni desempeñar cargos en el servicio público. El decreto fijó un plazo de 180 días naturales a la entrada en vigor para que el Congreso de la Unión emita la ley reglamentaria y las legislaturas de los estados ajusten sus marcos normativos en la materia. Y en los estrenos de la semana le comentamos que en el documental colombiano Camino a la Reparación se estrena el próximo martes a las 20 horas el capítulo Juan Pablo Salazar Rivera y el jueves a la misma hora Karen Juliana López Salazar Uraba. El martes a las 9 de la noche en Justicia Abierta le tendremos un programa especial del Instituto Federal de Defensoría Pública, 25 años de defensa gratuita. El miércoles a las 21 horas en Diversidades se abordarán los desafíos de la igualdad de género en México y el jueves a las 9 de la noche, ya lo dijo la Corte, Miguel Carbonell e invitados analizarán el tema de pensión alimenticia en salarios mínimos. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de Ministros. En esta ocasión tienen previsto resolver 3 acciones de inconstitucionalidad. En una de ellas se pide invalidar el artículo 21 de la Ley de Educación del Estado de Durango por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Además, tiene previsto resolver 2 acciones más en las que se pide invalidar artículos de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero y de la Ley de Salud del Estado de Hidalgo. De esta manera llegamos al final de Semanario Judicial. Gracias por su atención. Soy Laura Murillo. Hasta pronto.